He visto mucho en esta vida. He olido la pólvora antes de que saliera el sol, he oído gritos de guerra mientras revolvía un caldero hirviendo. La revolución me enseñó que un cocinero no es solo un hombre que prepara comidas. No. En el ejército de Pancho Villa yo era guardián. Guardián del sustento de los hombres, guardián de la última comida de muchos y, más de una vez, guardián de la propia vida del general. Dicen que la guerra se gana con las armas, pero yo os digo, un ejército hambriento es un ejército derrotado. Y en la División Norte, la comida era tan importante como las municiones. Yo era responsable de alimentar a los hombres que marchaban durante días, que libraban sangrientas batallas, que necesitaban fuerzas para continuar. Pero esa noche, no solo les di de comer. Le salvé la vida a Pancho Villa. La guerra nos cambió a todos. Ya no era solo un cocinero, era un hombre que sabía que cada cucharada podía ser un riesgo. Cada día surgían nuevos peligros. Pero nunca imaginé que uno de ellos vendría directamente de nuestro propio campamento. Esa noche empezó como cualquier otra. El olor a carne asada se mezclaba con el polvo de los caballos. Los hombres reían, contaban historias, afilaban sus cuchillos y cargaban sus rifles. Pero algo andaba mal. Lo sentí en el aire. Ese día había llegado un nuevo cargamento de suministros, de una ciudad cuyo nombre no importaba, porque las ciudades no eran más que pedazos de tierra esperando a ser tomadas o quemadas. Pero lo que importaba era lo que venía con ello, un nuevo cocinero. Un hombre que nadie conocía realmente, pero que pronto se ganó la confianza de todos. De todos menos de mí. Porque esa noche algo fue diferente. El olor de la comida, el brillo en los ojos del recién llegado, la forma en que miraba a Pancho Villa mientras servía el plato principal. Y fue en ese momento que supe, algo estaba por suceder. Algo terrible. Y solo tuve unos segundos para actuar. Pero antes de empezar el video te pido que le des me gusta al video, te suscribas y comentes aquí. Ya había servido muchas comidas al general Villa y sus hombres. Cada olla que revolvía, cada condimento que añadía, era un acto de lealtad, un juramento silencioso de que nadie bajo mi vigilancia caería en traición. Pero esa noche el olor no era el adecuado. Fue sutil, casi imperceptible. Un olor que un hombre corriente nunca notaría. Pero yo, que viví entre ollas y calderos tanto como cualquier soldado vivió entre balas y pólvora, lo sentí. Algo estaba fuera de lugar. El recién llegado, ese hombre de sonrisa fingida y mirada siempre atenta, había insistido en preparar la cena especial para el general. Dijo que aprendió la receta de un chef francés en Veracruz. Dijo que Villa merecía algo digno de un rey. Y Villa, un hombre de apetito generoso, aceptó gustoso. Pero yo no. Observé cada uno de sus movimientos mientras cortaba los ingredientes, mientras revolvía la sopa humeante. El caldo burbujeaba y su aroma era tentador, pero algo me decía que no debía confiar en él. Lo vi darse la espalda, cuando sus manos desaparecieron por un momento bajo su delantal. Un momento fue suficiente. En el momento en que llevó el plato a la mesa de Villa, mi decisión ya estaba tomada. Di un paso adelante y, con un gesto rápido, tomé la cuchara antes de que el general se la llevara a la boca. Mis ojos se encontraron con los suyos. Una mirada de desafío, de interrogación. Un momento, general, dije, tratando de mantener la voz firme. Tomé un poco de caldo y lo acerqué a mi nariz. Allí estaba otra vez. Ese olor ligeramente dulce, casi enmascarado por el fuerte condimento de la sopa. Un olor que no debería estar ahí. El silencio reinó en la tienda. Los hombres dejaron de reír, los vasos fueron colocados sobre la mesa. Miré directamente al recién llegado, que ahora sostenía la cuchara con demasiada fuerza para un hombre inocente. Si esta es realmente una comida digna de un rey, entonces deja que seas el primero en probarla, le dije, tendiéndole el cuenco. Su rostro palideció. Una capa de sudor apareció en su frente. Y en ese momento todos lo supieron. Villa se puso de pie lentamente, su expresión pasó de la curiosidad a la furia. No necesitaba decir nada. En cuestión de segundos, 2 soldados agarraron al hombre y lo arrastraron fuera de la tienda.
Los gritos de súplica fueron ahogados por el sonido de pesadas botas contra el suelo de tierra. Miré el cuenco una vez más. El veneno se mezcló con el caldo como una mentira bien dicha, casi invisible, pero fatal. Respiré profundamente. Otra noche, otra guerra ganada. Y volví a mis cacerolas, sabiendo que si quería mantener vivo a Pancho Villa, nunca podía bajar la guardia. La carpa de Pancho Villa quedó en silencio después de lo sucedido. Nadie se atrevía a hablar mucho del tema, pero todos sabían que la traición tenía un alto precio. El hombre que intentó envenenar al general fue sacado, y esa misma noche su destino quedó sellado. No sé si Villa ordenó su ejecución de inmediato o si él mismo quiso escuchar la confesión del traidor antes de decidir su destino. Pero una cosa era segura, nadie dentro del campo dormía tranquilo. Continué cocinando, pero mi mente estaba inquieta. El olor del veneno todavía parecía impregnar mis fosas nasales, como si mi alma supiera que no terminaría ahí. Si hubo un traidor entre nosotros, podría haber otros. ¿Quién envió a ese hombre? ¿Fue el gobierno? ¿Uno de los muchos enemigos que Villa se ha ganado a lo largo de los años? ¿O fue alguien del propio ejército revolucionario, alguien que quería ocupar su lugar? Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, Villa entró en la cocina improvisada. No era propio de él molestarse en venir, así que supe de inmediato que quería hablar conmigo. ¿Te diste cuenta antes de que lo intentara? Su voz era tranquila, pero tenía un peso que me hizo congelarme por dentro. ¿Cómo lo supiste? Podría haberte hablado del olor, de mi intuición, de cómo pasé años aprendiendo a identificar ingredientes solo por el aroma. Pero en lugar de eso lo miré a los ojos y le dije. Porque soy tu cocinera. Y si alguien quiere matarte, primero tendrá que pasar por mí. Me miró durante lo que pareció una eternidad. Luego se rió. Así que estad atentos, porque seguro que lo vuelven a intentar. Y tenía razón. La tensión dentro del campamento de Pancho Villa aumentaba cada día que pasaba. Los conspiradores sospechosos estaban muy extendidos y las posibilidades de nuevas traiciones eran tan grandes como las victorias que logró Villa. Las noches se volvieron más pesadas. El sonido del viento entre los árboles parecía ocultar murmullos, como si cada susurro fuera una posible amenaza acechando, esperando el momento adecuado para atacar. Me quedé en mi cocina improvisada, un espacio reducido, pero donde me sentía protegida. Protegido, pero no seguro. El veneno estaba por todas partes, no solo en las cacerolas y los ingredientes, sino también en el aire que respiramos. La comida era mi vida, mi propósito. Era lo que sabía hacer bien, y como le dije a Villa, si alguien quería llegar a él, primero tendría que pasar por mí. Aún así, ese sentimiento de vulnerabilidad flotaba en el aire. Un día, mientras preparaba una comida sencilla pero esencial para los cansados guerreros, entró un soldado jadeando. Estaba sudando y su mirada llena de urgencia. El comandante quiere hablar con usted. Fue todo lo que dijo antes de darse la vuelta y salir rápidamente. Lo seguí sin dudar. Cuando llegué a la tienda de Pancho Villa, la escena era la misma, hombres hablando en voz baja, pero el general estaba solo, mirando al horizonte. Siéntate, amigo. Me dijo señalando el banco a su lado. Hice lo que me pidió y me recosté, esperando que hablara. El silencio entre nosotros se sintió más pesado que cualquier palabra que pudiera decirse. Después de unos segundos, me miró con cara seria. Sabes que no puedo protegerte para siempre, ¿verdad? Preguntó, como si fuera una afirmación más que una pregunta. Solo negué con la cabeza. Sabía que esto no sería eterno, que mi papel de cocinera y guardiana estaba cada vez más expuesto y que, en cualquier momento, el peligro podía llegar. Me miró por unos segundos más antes de suspirar. Prepárate. La guerra está lejos de terminar y el futuro está lleno de desafíos. Si alguna vez caigo, serás uno de los hombres que mantendrá viva la revolución. La comida y el coraje que nos das son tan importantes como cualquier bala disparada. No supe cómo responder. Las palabras de Villa siempre tuvieron peso, pero rara vez estaban tan cargadas de un significado más profundo. No estaba hablando solo de revolución, estaba hablando de supervivencia.
Estaré listo, general. Fue lo único que pude decir, pero mi voz era firme. Esta conversación marcó un punto de inflexión para mí. Villa no solo fue un líder revolucionario, también fue una figura enigmática, siempre por delante de todos, como si supiera lo que sucedería antes de que los demás se dieran cuenta. Sabía que la lucha no estaba solo en las trincheras, sino en la cabeza y el corazón de todos. Fue más que un general, fue una fuerza que unió nuestros pensamientos, nuestros esfuerzos. Pero no todos los que nos rodeaban tenían las mismas intenciones. El veneno no estaba solo en la comida, sino que se filtró en todos los rincones del campo. La guerra no fue solo con armas, fue con ideas, con confianza y hasta con traición. Me di cuenta de que el enemigo podía venir de cualquier parte. Mi trabajo era asegurarme de que Villa estuviera protegida y, de ahora en adelante, sabía que mi misión iba mucho más allá de la cocina. Era una misión de vida o muerte. Los días que siguieron a aquella conversación con Villa fueron como una nube oscura que lo cubrió todo. La guerra se intensificaba y, a medida que continuaba la lucha contra los enemigos externos, comenzaron a surgir nuevos enemigos internos, algo que nunca hubiera imaginado. No solo la traición, sino también la duda y el miedo se estaban extendiendo como la pólvora. El ambiente dentro del campo cambió. Las conversaciones se volvieron más tensas y el sonido de las botas de los soldados al marchar sonaba más pesado. El campamento, alguna vez lleno de vida y energía, ahora parecía inusualmente silencioso, como si algo estuviera a punto de suceder. Mi misión, más que nunca, era lograr que nadie, absolutamente nadie, se acercara a Villa. Cada comida que preparaba, cada plato que servía, no era solo comida, sino una protección, una defensa contra el veneno, ya fuera físico o psicológico. Ya no había solo una cocina para alimentar a nuestros guerreros, allí, la cocina se convirtió en una trinchera silenciosa, donde la lucha por la supervivencia de Villa y por mi propia vida se desarrollaba con cada plato servido. Era en noches como esas cuando pensaba más en mi papel. No era solo un cocinero, yo era una sombra, una presencia que mantenía a los monstruos a raya. Cuando me pidieron que fuera a la tienda de Villa, supe que no se trataba de una visita casual. Quería mi opinión sobre algo, o tal vez quería que supiera algo que estaba por venir. Una noche particularmente oscura, me llamaron urgentemente. Cuando entré a la tienda, la expresión de Villa era más seria que nunca. Él estaba allí, con la mano en la barbilla, como si estuviera considerando una estrategia o, tal vez, un adiós. Nunca lo había visto tan vulnerable. Era como si el peso del liderazgo se hubiera vuelto insoportable, pero no podía demostrarlo. El líder revolucionario, aquel al que todos veneraban, estaba allí, delante de todos, pero también completamente solo. Me miró a los ojos y dijo: «Sé lo que hiciste, amigo. Y sé cuánto has sacrificado. Si me pasa algo, ¿qué harás? ¿Qué harás con nuestra causa? ¿Lo dejarás todo atrás?». No supe cómo responder. La guerra, la lucha, todo lo que Villa representaba, estaba en juego y yo sabía que no podía huir de ello. Sabía que de alguna manera estaba atrapado en este destino, como todos los que nos rodean. La revolución fue algo implacable. No había salida. «Lucharé hasta el final, general». Respondí con voz firme, a pesar del torbellino de pensamientos que pasaban por mi cabeza. Sonrió levemente, pero tenía los ojos vacíos, como si supiera que el final estaba cerca. La sensación de que algo grande estaba a punto de suceder era palpable. Cada movimiento, cada palabra que pronunció, tenía un peso inmenso. Sabía que la revolución no duraría para siempre y la vida de Villa no duraría para siempre, pero en ese momento ambos sabíamos que el final se acercaba. Esa noche, mientras el campamento parecía dormir, se estaba tramando un plan. No sería un plan de ataque o defensa, sino un plan de supervivencia. Sabíamos que la única manera de continuar era a través de la confianza mutua. Yo, como cocinero, era la última línea de defensa, pero no podía hacerlo solo. La pelea sería más que una simple confrontación física. Fue una lucha por las almas de todos nosotros, por creer en lo que estábamos construyendo, por creer en algo más grande que nosotros mismos.
mientras el campamento se preparaba para otra batalla más, supe que las posibilidades de supervivencia eran cada día menores. Cada misión que emprendió Villa parecía ser la última. Y aún sabiendo esto, lo seguí, sin dudarlo. El futuro de la revolución no estaba solo en manos de Pancho Villa, sino también en las mías. Mi misión ahora ya no era solo cocinar. Yo era parte de algo más grande. Con la llegada de nuevos desafíos, el campamento de Pancho Villa se convirtió en un lugar donde convivían el miedo y el coraje, donde el deseo de luchar por la libertad era igual al deseo de sobrevivir. El veneno estaba en el aire, en la comida y también en el corazón de todos. En cualquier momento el destino de Villa podría estar sellado, pero hasta ese momento no lo permitiría sin dar mi vida en defensa de él y de nuestra causa. La guerra nunca se trató solo de armas, y nunca se trató solo de quien tenía el ejército más grande. La verdadera lucha, la lucha que enfrentamos Villa y todos nosotros, fue la lucha por nuestra propia identidad, por la libertad que todos creíamos posible alcanzar. Pero como todo gran líder, Villa sabía que la libertad tiene un precio, y ese precio no se pagaría solo con sangre y sacrificio. A medida que el movimiento se acercaba a su clímax, sabía que la última batalla no solo sería contra enemigos externos, sino también contra los mismos miedos que habitan en nuestro interior. Había noches en las que yo, la cocinera, me quedaba allí, en las sombras de la cocina improvisada, observando el campo de batalla en el horizonte. El olor a polvo y pólvora se mezclaba con los aromas de la comida que estaba preparando. Me pregunté cuántos de nosotros sobreviviríamos al amanecer. ¿Y si algo le pasara a Villa? ¿Quién quedaría para seguir? Los últimos días antes de la fatídica emboscada fueron extrañamente pacíficos. Nadie hablaba abiertamente sobre el futuro, pero todos sentían que algo estaba por suceder. La tensión flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Las conversaciones en los campos eran bajas, más reservadas, como si todos supieran que estaban en el umbral de una nueva fase. Villa se mostró más introspectivo, más distante, como si estuviera absorbiendo el peso de cada decisión que había tomado hasta ese momento. Yo, como su cocinera y amiga, estuve más atenta que nunca. Sabía que no confiaría en mucha gente, pero confiaba en mí para mantener su comida segura. No se trataba solo de preparar platos, era cuestión de protegerlo, de asegurarse de que su fuerza no fuera socavada por algo tan simple pero letal como el veneno. ¿Pero qué pasaría si al final no sobreviviera a la batalla final? Como todos nosotros, sentí que el final estaba cerca, pero no tenía idea de cuán cerca estaba realmente. El día de la emboscada la tensión era palpable. Todo el campamento parecía consciente de que algo grande iba a pasar, pero nadie sabía exactamente qué. Cuando finalmente llegó el ataque, fue como un trueno. Ya no había lugar para la indecisión o el arrepentimiento. Había llegado el momento de luchar hasta el final, cueste lo que cueste. Y en ese momento supe que mi lugar estaba donde siempre había estado, al lado de Villa, listo para asegurarme de que estuviera alimentado y fuerte para enfrentar lo que viniera. Con el sonido de las explosiones y el estruendo de los disparos, la cocina, que hasta entonces había sido un refugio seguro y silencioso, se convirtió en el escenario de una batalla invisible. Cada movimiento que hacía con las sartenes y los cuchillos tenía ahora un nuevo significado. La comida ya no era solo comida, sino una línea de defensa, una forma de mantener la moral del ejército y la fuerza de Villa en tiempos de crisis. Cuando Villa finalmente abandonó el campamento para unirse a la línea del frente, supe que esta podría ser la última vez que lo vería. Su imponente figura, vestida con su característico porro y sombrero, se alejó, pero aún podía escuchar sus palabras resonando en mi mente. Él había confiado en mí y yo sabía que esa confianza sería lo que nos sostendría sin importar lo que sucediera. El sonido de la batalla se intensificaba y todo lo que podía hacer era esperar, esperar y continuar con mi tarea. Mis manos trabajaban sin parar, con la adrenalina corriendo por mis venas, pero lo que no sabía era que el destino ya estaba sellado. Al final, la revolución en la que tanto creía Villa, por la que él y tantos otros lucharon, no sobreviviría como esperábamos. La historia no solo se escribe con victorias, sino también con derrotas. Y la pérdida de un líder como Villa fue algo que nadie podría haber predicho, ni siquiera el más valiente de sus seguidores.
Gracias por ver el video, te pido que le des me gusta al video, te suscribas y comentes aquí.